de reprogramar los exámenes parciales que estaban previstos para el 2 y 9, el 2 de octubre, y el 9 el recuperatorio. Así que lo hemos reprogramado tal como ha sido anunciado en el aula virtual para el próximo sábado, este sábado. Este sábado, que si no me equivoco cae 5 de octubre. 5 de octubre. Hemos previsto que los parciales se den cada media hora según la comisión. A las 8 de la mañana comisión 1, 8 y media de la mañana comisión 2, 9 de la mañana comisión 3 y 9 y media de la mañana comisión 4. Hay que ser puntuales, respetuosos de cada comisión, y se rinde en forma presencial. El sábado en forma presencial, en el mismo lugar de siempre, en el aula de la universidad vamos a rendir ahí presencial, así que el sábado vamos a estar a las 8 de la mañana con la doctora Cristina Marcó para tomar el examen. Bueno, a ver, si hay alguna situación con respecto al parcial, nos escribirán por mensaje privado o lo veremos en comisión, ¿sí? La semana que viene, para ir viendo alguna situación en particular. Pero bueno, nos hemos visto obligados a reprogramar por esta cuestión. Luego, el recuperatorio lo hemos fijado, no lo podíamos fijar para el siguiente sábado porque es feriado, el 12 de octubre, así que lo pasamos para el sábado 19 de octubre al recuperatorio. Así que van a tener bastante tiempo para revisar eventualmente y repasar. El segundo anunciarles, y que va a ser comunicado y que está dirigido a la comisión número 1, es decir, la comisión. Perdón. ¿Saben qué? Me molesta que me aparezcan los mensajes de acá abajo. La comisión número 1, la comisión que teníamos horario los miércoles de 8 de la mañana a 10 de la mañana, nos hemos visto en la obligación de reprogramar el día de esa comisión para el día sábado. La comisión número 1, que tenemos el miércoles de 8 a 10 de la mañana, la vamos a pasar para el sábado de 8 a 10 de la mañana. Entiendo que esto puede generar alguna complicación en algunos casos, y para ello les pido que me escriban por privado un mensaje, todos aquellos que puedan llegar a tener alguna complicación con este cambio. Estamos hablando de los que pertenecen a la comisión 1, solamente. Comisión 1, miércoles de 8 a 10 de la mañana, que va a pasar los sábados de 8 a 10 de la mañana. Todos aquellos que tengan algún tipo de complicación nos escriben por privado para que podamos ver en particular cómo lo podemos reorganizar a eso, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos. ¿Ya estamos grabando? Sí, ya estamos grabando. Recuerden entonces, este sábado 5 de octubre a las 8 de la mañana, comisión 1, 8 y media, comisión 2, 9 de la mañana, comisión 3, 9 y media de la mañana, comisión 4, en forma presencial, en el lugar acostumbrado. Nos vemos ahí en la universidad
para realizar este breve parcial múltiple choice que van a tener 20 minutos para hacerlo. Es algo sumamente sencillo. Bien. ¿Se me escucha bien? Porque ahí me ponen que se corta, que hay problemas, que hay interrupciones. No sé si será tu problema con internet o... Bueno, se escucha bien. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar entonces en el desarrollo del programa. La verdad que estamos muy complicados con los tiempos. Vamos a hacerlo lo humanamente posible. Y vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad 6, que será complementada después, bueno, en las clases en comisión, digamos, ¿no? A ver, un segundo. Ahí se está compartiendo el Power. Pueden verlo. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, vamos a comenzar con la unidad 6. Que la verdad es una unidad bastante larga, extremadamente larga. Así que, bueno, vamos a desarrollar algunos temas, tanto aquí en el teórico como en la parte práctica, y eventualmente ustedes tendrán que ir leyendo, y si hay alguna duda que vaya surgiendo, aprovechen particularmente en la instancia de la comisión para bueno, plantear las dudas que vayan surgiendo, digamos, ¿no? Es decir, va a ser imposible que podamos desarrollar con la profundidad que requiere cada tema, ¿sí? este, todo el temario de lo que son los derechos personalísimos, porque es una unidad temática bastante larga y bastante compleja. Pero bueno, arrancaremos con esto. Esperen que estoy... Bueno, vamos a comenzar primero con algunas nociones introductorias de cuestiones que ya la hemos tratado, ya la hemos visto de manera muy esquemática, que tiene que ver con la posibilidad, ¿no es cierto?, de toda persona de ser titular de un conjunto de relaciones jurídicas, digamos, ¿no? Este, Cualquier persona que tomemos particularmente y que le hagamos un recorte, digamos, en el tiempo, podremos observar que es titular de un conjunto de relaciones jurídicas, que puede ser deudor del canal de televisión, que puede ser acreedor porque se le debe determinados honorarios por un trabajo que hizo, que puede ser parte de determinadas relaciones de parentesco de las cuales derivan derechos y obligaciones, que como ser humano, por el solo hecho de su condición de tal, también tiene determinados derechos y obligaciones que son inherentes a la persona. Es decir, un conjunto de relaciones jurídicas de las cuales puede ser titular, ¿no? En esas relaciones jurídicas encontramos esto que hemos visto, que son los derechos subjetivos, que junto con los deberes y las obligaciones, por supuesto, forman el contenido de esas relaciones jurídicas, y que esos derechos subjetivos pueden ser de carácter patrimonial o extrapatrimonial, ¿no? Esta es una clasificación que la hemos visto en la unidad número 3, ¿no? Que cuando hemos visto los derechos subjetivos de carácter patrimonial,
hemos descrito que hay tres categorías ahí de derechos patrimoniales que tienen contenido patrimonial, que son los derechos reales, por ejemplo, el derecho real de dominio sobre una cosa, sobre un inmueble, los derechos personales o también llamados creditorios u obligaciones, que ustedes lo van a ver seguramente en Derecho Privado 2. Cuando yo cursaba, esto se llamaba Derecho Civil Obligaciones, y finalmente los derechos intelectuales. Estas tres categorías de derechos son derechos patrimoniales. Y dentro de lo que es la clasificación de los derechos subjetivos extrapatrimoniales, encontramos a las relaciones de familia y a los derechos personalísimos, ¿no? Las relaciones de familia, que son las que surgen o bien del matrimonio, o bien de la adopción, o bien de técnicas de reproducción humana asistida, o bien del parentesco, y entonces se trata de vínculos jurídicos fundamentalmente de carácter extrapatrimonial, más allá que podamos encontrar algún derecho subjetivo que derive de las relaciones de familia que tenga contenido patrimonial, como por ejemplo, claramente lo es el derecho alimentario, ¿no? Eh, pero fundamentalmente las relaciones de familia, en tanto se basan en esas relaciones de parentesco, de matrimonio, son relaciones que importan derechos y deberes extrapatrimoniales. Y finalmente, dentro de los derechos subjetivos extrapatrimoniales, encontramos a los derechos personalísimos, que son los que vamos a abordar en esta unidad y que bajo ningún punto de vista hay que confundirlo con los derechos personales, ¿sí? Los derechos personales hay que acompañarlos siempre con su sinónimo, ¿no? De derechos personales, creditorios u obligacionales. Personales, creditorios u obligacionales son conceptos sinónimos que utiliza la doctrina para referirse a la relación jurídica que vincula a un deudor con un acreedor, que tiene carácter patrimonial, porque importa una obligación de dar, de hacer o de no hacer, de contenido patrimonial. No hay que confundir, repito, estos derechos personales, que son del mundo de las relaciones jurídicas patrimoniales, con los derechos personalísimos, que son derechos subjetivos de carácter extrapatrimonial. Bueno, acá hay como una especie de definición, van a encontrar varias definiciones en los textos, ¿no? Que son prerrogativas, ¿no? O facultades o poderes, como todos los derechos subjetivos, de contenido extrapatrimonial, que son inalienables, perpetuas, las prerrogativas, las facultades, son oponibles erga omnes, es decir, significa, esta expresión significa que entran en esta categoría de derechos absolutos en el sentido, no en el sentido de que no tienen límites o que se pueden ejercer ilimitadamente. Esta también es una clasificación que la hemos visto entre derechos relativos y derechos absolutos. Es un derecho absoluto en el sentido de contra quienes se pueden ejercer, ¿no? Son derechos que se pueden ejercer contra todo, contra todos las personas de una sociedad o contra el Estado mismo, ¿no? Se ejercen contra todos porque todos tienen la obligación de respetar ese derecho, a diferencia de los derechos relativos, como la relación que une a un sujeto acreedor con uno deudor, que es una relación particular y todo, solo tiene efecto entre partes, ¿no? Es decir, el vínculo que une al locador con el locatario es un vínculo jurídico que genera efecto solamente entre ellos. Bien, el acreedor no puede ir a cobrarle la deuda a, a, al padre o al hijo del deudor, o al cónyuge del deudor, salvo que se trate de obligaciones propias de la comunidad conyugal, ¿no? Pero
no son derechos absolutos que pueden ejercerse contra cualquier persona, como sí lo son los derechos personalísimos. ¿Sí? Eh, hay un, ¿cómo se llama? ¿Hay alguien que está marcando el PowerPoint o soy yo? A ver, eh, si hay gente en la sala de espera, no me figura a mí, ¿eh? Bueno, el que me está marcando el PowerPoint, no sé si lo hizo deliberadamente o se le escapó, pero por favor tenga la previsión de no hacerlo más. Y si por favor lo puede borrar. Estoy buscando, no me sale que haya gente en espera. No, no me está figurando, ¿eh? Generalmente me figura acá arriba. ¿En qué opción tendría que entrar para ver Profe, la no sé gente si de me espera? escucha. No me está saliendo. Profe, no sé si me escucha. Bueno, no me está figurando que haya gente en espera. De todas formas, continuamos, ¿sí? Acá hay una enumeración de lo que se consideran estos derechos personalísimos, que como dijimos, en los textos van a encontrar las características, ¿no? Estas mismas son de carácter extrapatrimonial, son inalienables en principio, que digamos, son de disponibilidad relativa, ya vamos a ver esto. Hay alguna limitación en la disponibilidad, pero no son ilimitadamente disponibles. De hecho, hay restricciones bien marcadas que están en el Código Civil y Comercial. Es decir, yo puedo, por ejemplo, disponer de mi imagen, ¿no? El derecho a la imagen es uno de los derechos personalísimos y puedo tener una disposición, inclusive formar parte esto hasta de un contrato, digamos, pero no funciona tan así con otros tipos de derechos personalísimos e inclusive lo que yo disponga en relación a los derechos de la personalidad son absolutamente ilimitados. Bueno, a ver, sigue el tema del crayón en el PowerPoint.
Pasa que intervinieron para bloquear a todo. Bueno, no sé quién habrá sido el gracioso, de todas formas, no sé si pertenecerá a, a- a la comunidad educativa o se habrá metido de afuera, pero tratemos de ser más respetuosos, ¿sí? Yo supongo que debe haber sido alguien de afuera, pero ya está. Eh, ya están bloqueados y nadie puede en teoría intervenir sobre el PowerPoint. Bueno, no me acuerdo dónde estábamos, pero esta es una de las posibles definiciones que tienen los derechos personalísimos con todas sus características, ¿no? Son derechos que acompañan a la persona a lo largo de toda su vida, por eso son inherentes a la persona y por eso hay autores inclusive que lo enumeran dentro de los atributos de la persona humana, van de la mano de la persona humana porque hacen, como vamos a ver, a la dignidad humana, que es el centro del ordenamiento jurídico e inclusive el centro de todos los derechos humanos, digamos, ¿no? Acá hay una breve enumeración, ya vamos a ver con mayor profundidad otro tipo de clasificación en donde están enumerados con mayor amplitud. Eh, como dije recién, el fundamento de los derechos personalísimos, que en esto forman parte de alguna manera de lo que es la teoría de los derechos humanos, es la dignidad humana, ¿no? Es la idea que acompaña como habíamos visto en todo lo que es la conceptualización, el concepto de persona, cómo va acompañado esto de la idea de la capacidad de derecho, es decir, de que toda persona, por el solo hecho de que todo ser humano es persona en el sentido jurídico, es decir, de que puede ser centro y sujeto de derechos y de obligaciones, de que todo ser humano es persona y de que todo ser humano tiene capacidad de derecho y de que cada persona es un fin en sí misma. Esto hace a la idea de la dignidad humana, a la idea de que independientemente del comportamiento que pueda tener una persona, independientemente de la conducta de una persona, todos merecen un trato acorde a la dignidad humana. Todos, absolutamente todos, y ese es un deber de cualquier Estado de derecho constitucional, dar un trato adecuado y respetuoso a todos los seres humanos por el solo hecho de ser un humano independientemente de su conducta. Esto desde el ciudadano ilustre hasta una persona que está privada de su libertad. Nadie puede ser tratado de una manera indigna, ¿sí? Esto es propio de la teoría de los derechos humanos. Inclusive hay autores que agrupan lo que son los derechos personalísimos dentro de la categoría de los derechos humanos. De hecho, gran parte de los derechos específicos que están en el Código Civil y Comercial de la Nación, como el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la integridad física, que son propiamente derechos personalísimos, están reglamentados en las convenciones internacionales de derechos humanos, son principios en realidad incorporados en normas jurídicas, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Entonces, por eso decimos que son inherentes a la persona humana, son atributos de la persona que por el solo hecho de ser humano es titular de estos derechos personalísimos. Bueno, esto es lo que venimos diciendo, la persona humana es el punto de referencia primario del cual parte el reconocimiento de los derechos
recuerden lo que veníamos diciendo en la unidad número 4 sobre este punto. Hay una clasificación de los derechos personalísimos que lo van a encontrar en la mayoría de los textos, que por supuesto estamos hablando de clasificaciones, y en la medida en que hay clasificaciones son esquemáticas, digamos, ¿no? Están basados en ciertos esquemas, quizá con finalidades más bien didácticas y pedagógicas, ¿no? Porque todo el universo de los derechos personalísimos, más allá de las categorías en cada una de estas clasificaciones, tienen los mismos caracteres, por supuesto, cada uno con sus propias peculiaridades y con su propia reglamentación, pero forman parte del universo de los derechos personalísimos, ¿no? En esta clasificación vamos a encontrar los derechos sobre la personalidad física, ¿no? Que aluden a cuestiones del cuerpo, de la integridad de la persona, de la integridad física de la persona. Ya vamos a ver cuáles son los derechos de la personalidad espiritual y los derechos de la libertad. Con el simple afán de hacer una enumeración para que vayamos viendo lo que es un panorama de los derechos personalísimos, dentro de los derechos sobre la personalidad física se suelen incluir al derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la disposición del cuerpo, el derecho a disponer del cadáver. Luego, dentro de los derechos de la personalidad espiritual, se suele enumerar al derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la identidad, el derecho a la imagen y el principio de igualdad y de no discriminación, como también un derecho personalísimo, ¿no? Y dentro de los derechos de la libertad están estas distintas manifestaciones de la libertad de una persona, que suelen también formar parte del catálogo de los derechos humanos que están en las distintas convenciones. Ya vamos a ver concretamente la regulación que tiene el Código Civil y Comercial de la Nación de algunos de estos derechos que hemos enunciado. Vamos a ver un pantallazo general y luego vamos a tratar puntualmente dos derechos particulares dentro de estos derechos personalísimos, que son el derecho a la identidad y el derecho a la imagen, y a posteriori luego ya en comisión vamos a desarrollar el resto de lo que se pueda, digamos, ¿no? Ahora hay un tema dentro de la unidad que yo después le voy a compartir un texto muy breve, porque son 2 páginas, que trata este punto del programa que tiene que ver con la bioética y su influencia en la teoría de la persona humana, porque no suele ser un tema que esté incorporado en los manuales de derecho civil. Está en nuestro programa, está incorporado, así formó parte del programa aprobado por la CONEAU, y sobre el cual quiero decir algunas cosas muy, muy breves. Repito, les voy a compartir un texto en PDF que tiene desarrollado en 2 páginas este tema, y lo que yo voy a hacer acá también es contextualizar eso, porque el texto es sumamente teórico y en realidad hay que contextualizarlo un poco para poder comprender de qué se trata cuando hablamos de la bioética, ¿no? O la llamada ética de la vida. No me parece tan acertada esa traducción de ética de la vida, digamos, porque en realidad cuando hablamos de la bioética estamos hablando de una rama de la filosofía o
disciplina o una ciencia multidisciplinaria, si se quiere, donde intervienen distintos ámbitos del saber humano, que tiene que ver básicamente con los aspectos éticos de la medicina y de la biología en general, ¿no? Es decir, cuáles son las responsabilidades, ¿no? Y las conductas adecuadas para tratar a una persona, ¿no? En el campo de las investigaciones de la salud, en el campo de la medicina, en el campo de la biotecnología, es decir, cuáles son las reglas de conducta que que se deben observar en este tipo de comportamientos, en este tipo de actividades. A eso básicamente se refiere la bioética, y que tiene un enorme impacto en el ámbito del derecho. Ya vamos a ver cuál es el origen, si se quiere, el nacimiento de la bioética, porque tiene una especie de nacimiento dramático, y que en definitiva lo que se trata es de estudiar, de analizar, de debatir distintos tipos de dilemas que pueden relacionarse con el estatuto mismo de la persona humana, ¿no? En el comienzo de la persona intervienen cuestiones relativas que nosotros ya hemos visto, hemos mencionado algunas de ellas con las técnicas de reproducción humana asistida, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, si se admite o no se admite, qué tipo de tratamiento debe dársele a los embriones que en definitiva no son implantados en el seno de una mujer, esta discusión que se dio en Artavia Murillo, ¿no? En donde, sin perjuicio de que no fueron considerados personas, porque persona, atado al concepto de concepción, se entendió que es desde el momento en que el embrión anida en el seno materno, ¿ah? Pero sin embargo hay conformidad en el sentido de decir que esos embriones que no están implantados no pueden ser tratados como cualquier objeto, como cualquier cosa, necesitan de una regulación especial, de una protección especial, porque se trata nada más que de la manipulación de, de material genético muy sensible, digamos, ¿no? El tema del fin de la persona humana, la cuestión de la muerte digna, que tenemos algo de reglamentación también en nuestro país, el destino de los órganos, las directivas anticipadas que una persona puede dar acerca de qué tratamiento quiere o no recibir cuando se encuentre enfrentando una enfermedad terminal o haya perdido su capacidad de expresar su voluntad. Todas estas cuestiones son cuestiones relativas a lo que se ha dado en llamar la bioética y que tiene un enorme impacto en el ámbito del derecho y que en definitiva también nosotros a lo largo de varias unidades vemos distintas cuestiones sobre este punto, ¿no es cierto? Y acá me voy a detener un poco en lo que es este, el nacimiento de de la bioética, eh, que, que todos en general coinciden en adjudicarlo a lo que se llamó el Código de Nuremberg, que fueron básicamente 10 puntos sobre ética de la experimentación médica en seres humanos, que se dictó, ¿no? Se promulgó, digamos, a título de recomendaciones en el marco de los llamados juicios de Nuremberg, que fueron juicios internacionales, de tribunales internacionales, en donde se juzgaron los atroces crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el nazismo en la Alemania de Hitler, ¿sí? Es decir, cuando la Alemania nazi fue derrotada, se instauraron tribunales internacionales que juzgaron a distintos niveles, digamos, de personas que han tenido una activa participación en crímenes
verdaderamente horrorosos. Digamos, la humanidad conoció el horror ahí durante el nazismo, y los juicios de Nuremberg fijaron el juzgamiento y la condena a muchos jerarcas nazis, y no solo jerarcas, sino también funcionarios de distintas categorías y también población civil. Entre esa población civil estaban en lo que se llamó el juicio a los médicos, ¿no? Porque hubo una gran cantidad de médicos que durante el nazismo formaron parte de algo que no fue algo aislado, sino que fue una, una planificación general del gobierno nazi para experimentar, ¿no? Para utilizar la ciencia experimental en seres humanos de una manera absolutamente atroz, ¿no? Y utilizando a los seres humanos que o bien estaban secuestrados, detenidos en centros en campos de concentración, o bien estaban internados o recluidos en hospitales psiquiátricos, los sometieron a experimentaciones, ¿no? Científicas, entre comillas, verdaderamente espantosas y horrorosas, digamos, ¿no? Si ustedes entran en internet y se ponen a googlear sobre las distintas prácticas de eutanasia, por ejemplo, ¿no? Donde le provocaban la muerte a personas con discapacidad porque se consideraba que eran un desperdicio de la humanidad, se los trataba simplemente como objetos, claramente, o prácticas de experimentación científica, por ejemplo, con las personas que estaban en campos de concentración para ver a qué altitud se podía sobrevivir sin morir en el intento, digamos, ¿no? Con finalidades aeronáuticas, bueno, provocándole la muerte a muchas personas en ese proceso de experimentación. Eso formó parte del terror que se implantó durante el nazismo, ¿no? Entonces, en ese juicio donde fueron condenados muchos médicos por participar en estos experimentos, en donde el individuo es tomado como un instrumento, ¿no? Recuerden el concepto de la dignidad humana, que es cada individuo, cada persona es un fin en sí mismo, no puede ser instrumentado, no puede ser convertido en un instrumento. Esto claramente es eso, es la utilización de las personas, es la anulación del concepto de persona, privarlo de los derechos humanos o derechos fundamentales más elementales, y utilizarlo como un instrumento para la consecución de determinados fines sociales, ¿no? Porque el argumento de esto era eh, este, todo este desarrollo científico va a beneficiar a la comunidad aria, ¿no? A la comunidad alemana, y por lo tanto son beneficiosos para la comunidad, claramente que no para la persona que era tomado como objeto de experimentación. Eh, en en este código de Nuremberg, que son estos 10 puntos, ¿no? Que de alguna manera se proclamaron luego de estos juicios con el objeto de establecer ciertos estándares, ciertas reglas de conducta básica que debe tener la experimentación médica sobre seres humanos o el tratamiento médico sobre seres humanos. Se incluyó esto que hoy ya es materia de derecho positivo y que a partir del Código de Nuremberg lo empiezan a tomar distintos instrumentos internacionales, que es la idea del consentimiento informado, que es la idea de, bueno, apareció de nuevo el borrador, el marcador, digo.
Bueno, a ver, vamos a seguir. El consentimiento informado, la ausencia de coerción, la experimentación científica fundamentada, porque claro, en el marco de todo esto había la gran cantidad de experimentaciones médicas que llevaban los nazis adelante, era absolutamente mitológica en materia del desarrollo científico, digamos, ¿no? Es más allá de que jamás una especie de desarrollo científico o el desarrollo de la ciencia, que en teoría va a beneficiar a la humanidad, jamás puede justificar un trato indigno y cruel hacia una persona, cualquier persona, aunque sea un privado de la libertad, jamás puede justificarse desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. Aún así, se exige esto de que la experimentación científica, bajo todos los paradigmas y los estándares que se tienen que realizar, esté científicamente fundada, ¿no? Y eso también va a estar en el Código Civil y Comercial de la Nación cuando veamos la cuestión de las investigaciones en materia de seres humanos. Y la beneficencia del experimento para los sujetos humanos involucrados. Esto es lo que se conoce como estos principios que ustedes ven acá, de la autonomía, de la beneficencia y no maleficencia, es decir, el primer principio, y esto lo dice el Código de Nuremberg, y lo van a retomar también después los decálogos en materia de ética médica, el primer principio es no hacer daño. Ese es el primer principio en materia de ética médica. El primer principio es no hacer el daño, ¿no? Como lo hicieron de manera atroz durante el nazismo. Bueno, ahí tienen un ejemplo concreto que está en el artículo 57 de también una norma de ética, de bioética, si se quiere, que tiene que ver con la prohibición de alteraciones genéticas del embrión, que bueno, es claramente una cuestión perdón, espere que me había cortado acá. Es claramente una cuestión eugenésica, digamos, ¿no? Entonces está prohibido hacer manipulaciones genéticas en el embrión. Esto está en el artículo 57 del Código Civil y Comercial. Es importante tener en cuenta este contexto para ver de dónde viene la bioética, ¿no? Es decir, el horror del nazismo, de alguna manera, espantó tanto a la comunidad, en particular a la comunidad científica, que generó esta oleada que hay a partir del Código de Nuremberg de ir estableciendo cuáles son los estándares de tratamiento médico, que por supuesto son de alguna manera evoluciones y conquistas en el campo del derecho que no son definitivas, ¿no? En algún momento hay resurgimientos. En Estados Unidos hubo un momento en donde empezó a ponerse en cuestión todo esto y de alguna manera se liberó el campo de la experimentación médica, dando lugar a ciertos experimentos bastante cuestionables desde el punto de vista de la bioética. O sea que hay que estar atento dentro del campo de la sociedad a ver cómo se van produciendo los cambios en este tema. La autonomía tiene que ver, esto no lo mencioné, pero bueno, claramente tiene que ver con la idea del consentimiento informado, en donde la persona forma parte de las decisiones, de la toma de decisiones en relación a su propio cuerpo y a su salud, ¿verdad? Bueno. Acá vamos a ver el tratamiento que le da el Código Civil y Comercial de la Nación a los derechos personalísimos. Esto tiene una ubicación metodológica, está dentro de lo que es
el libro primero, recuerden, el libro primero del Código Civil, que es la parte general. Los libros se dividen en títulos y en capítulos. Dentro del título 1, dedicado a la persona humana, dentro del título 1, dedicado a la persona humana, encontramos en el capítulo tercero este articulado de 11 artículos que va del 51 al 61 relativo a los derechos y actos personalísimos. Ahí vamos a ver, en primer lugar, la fuente, si se quiere, el fundamento de donde emergen los derechos personalísimos que tienen que ver con la idea de la dignidad humana, esto que hablábamos recién. Todo ser humano tiene derecho a ser tratado de manera justa y digna, y todo ser humano, por el solo hecho de serlo, es persona, y esto importa un principio de inviolabilidad de la persona humana, una serie de derechos, estos derechos personalísimos, que son una esfera de protección contra cualquier tercero que quiera agredirla o entrometerse en esa esfera de protección, incluyéndolo también al Estado, ¿no? Esto es el fundamento de los derechos personalísimos y la consecuencia que implica el principio de la inviolabilidad de esa esfera personal, de ese conjunto de derechos personalísimos. Vamos a encontrar ahí también un artículo que es el 55, si quieren lo pueden compartir, que tiene que ver con la disponibilidad de los derechos personalísimos, en donde dice: el consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, a la moral o a las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva y es libremente revocable, ¿no? O sea que hay una especie de disponibilidad relativa de los derechos personalísimos, ¿no? Es decir, es posible que la persona celebre un contrato, por ejemplo, en donde esté en cuestión su imagen. Sí, es posible. Es posible que una persona celebre un contrato en donde haga una especie de renuncia a su libertad como derecho personalísimo, por ejemplo. No, no es posible, digamos. Entonces, hay claramente límites ahí marcados que tienen que ver con el ordenamiento jurídico, con la moral entendida en un sentido de moral social colectiva, ¿no? Lo que la sociedad de manera general acepta y no acepta en determinado momento de la historia. Y por eso es que la disponibilidad que se puede tener de los derechos personalísimos es absolutamente limitada, y tiene que ver también con las características de cada uno de los derechos personalísimos, ¿no? Por ejemplo, en materia de intimidad, o derecho a la privacidad, como se llama, es un derecho personalísimo que tiene características peculiares, particulares, en donde también hay una especie de autoconfiguración de lo que la propia persona determina como de mayor o menor reserva del derecho a la intimidad, ¿no? Es decir, si yo estoy todo el día publicando imágenes de mi vida personal, claramente es como que yo abro la puerta de mi intimidad, y es como que reduzco esa zona de reserva, o la amplío según cómo se lo mire, digamos. Pero entonces, cada uno de estos derechos personalísimos tiene sus peculiaridades que tendremos que ir viendo. La enumeración que vamos a encontrar acá en este artículo de los distintos derechos personalísimos que están ahí enunciados y en algunos casos regulados con alguna regulación mínima, como el derecho a la imagen, o enunciados como el derecho al honor, en
en el caso del artículo 52, donde se menciona el derecho a la intimidad, el derecho al honor. No es una enumeración taxativa. ¿Qué significa esto? Que no se termina ahí el elenco de los derechos personalísimos, ¿sí? Lo podemos encontrar ya sea en otras partes del Código Civil y Comercial. Hay un artículo en el capítulo dedicado a la responsabilidad civil, ya se lo voy a pasar ahí enseguida, lo vamos a ver, que habla sobre la protección de la vida privada. Está en otra parte del código. Vamos a encontrar también los derechos personalísimos regulados, como he dicho recién, en distintas convenciones internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene varios principios jurídicos sobre estos derechos personalísimos. Entonces, la enumeración que vamos a encontrar acá en este capítulo tercero del título primero del libro primero del Código, entre el 51 y el 61, son una enumeración no taxativa. Y de hecho, si uno lee el artículo 52, va a encontrar que lo pueden compartir en el chat. Artículo 52. Van a leer que dice: la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, derecho a la intimidad; en su honra o reputación, derecho al honor; en su imagen, derecho a la imagen, o identidad, derecho a la identidad. Ahí va enumerando 4. Derecho a la intimidad, derecho al honor, derecho a la imagen, derecho a la identidad, ¿sí? Y pone una coma y dice: o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal. Bien, es decir, ahí abre la puerta a lo que sería cualquier otro derecho personalísimo que implique una afectación a la dignidad personal de un ser humano. Se dan cuenta, entonces, no es una enumeración taxativa. Una enumeración taxativa significa que enumero 1, 2, 3, 4, 5 y se cerró, no hay más, no hay más. Esto que hace acá cuando enumera derecho a la intimidad, derecho al honor, derecho a la imagen o derecho a la identidad, no es una enumeración cerrada, no son solamente esos 4 derechos personalísimos. De hecho, acá en el mismo articulado van a encontrar disposiciones sobre el propio cuerpo, que forman parte de alguna manera de lo que tiene que ver con los derechos personalísimos y el derecho a la integridad física, la investigación en seres humanos. Hay todo un articulado que tiene que ver con estas cuestiones de bioética que hemos mencionado. Otra vez también la cuestión relacionada con el consentimiento informado para los actos médicos y así en otras partes del Código Civil. ¿Se dan cuenta? Ahora, bueno, hay preguntan sobre el caso Ponseti. Ahora lo vamos a mencionar al caso Ponseti de Balbín, que sí claramente es un ejemplo de derecho personalísimo en donde se enfrentó la libertad de prensa con el derecho a la intimidad de una persona. Ya lo vamos a mencionar cuando veamos el derecho a la intimidad. De manera general, podemos decir que hay 2 tipos de medios de protección que tienen los derechos personalísimos, que es la acción de prevención y la acción de reparación, que de hecho es también lo que menciona el mismo artículo 52, ¿no? Cuando dice que de cualquier modo resulte menoscabado en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y la reparación de los daños sufridos. Son 2 acciones distintas, ¿sí? Son 2 medios de protección distintos. La acción de prevención, la acción llamada preventiva de daños, está
regulada en el Código Civil y Comercial, si no me acuerdo, a partir del 1713 en adelante. Son 5 o 6 artículos nada más. No es necesario que se pongan a estudiarla, digamos, porque eso es... Pero sí, efectivamente, está en el 1711 la acción preventiva. Tiene que ver con la función preventiva del daño, que es frente a la inminencia de un daño, frente a la inminencia de un daño, o cuando ha comenzado a realizarse alguna conducta que ocasiona un daño, para evitar el agravamiento de ese daño, ¿no? Uno puede presentarse al juez con esta acción preventiva de daños, acción de prevención, para que el juez disponga, ¿no? Mediante un mandato, mediante una orden de hacer o de no hacer, para que se detenga esa producción del daño, ¿verdad? Uno lo puede ver de alguna manera, por ejemplo, en una cuestión que antes estaba bastante discutida, que era lo que se llama el bozal legal, ¿no? Ustedes lo habrán visto ahora en los medios de comunicación informando, ¿no? Que se ha levantado el bozal legal que había dispuesto la jueza sobre el caso por el estado de salud del periodista Lanata, ¿no? Donde la jueza había dispuesto que no se difunda información relativa a las constancias de ese expediente en donde se estaban resolviendo cuestiones relativas a la salud de la persona, ¿no? Uno puede ver ese tipo de medidas judiciales como una acción preventiva de daño, porque lo que se busca ahí es que no haya una invasión justamente a la privacidad y a la intimidad de una persona que está, por ejemplo, que aunque sea una persona pública, como lo vamos a ver en el caso Balbín, aunque sea una persona pública, hay una zona de reserva que tiene que ver con la cuestión de su estado de salud, que no hay derecho a invadirlo, digamos, ¿no? No hay derecho a invadir esa zona de privacidad. Entonces, uno puede ver esa cuestión como una acción preventiva o como un mandato preventivo de daños, ¿no? La acción de reparación que puede ir de la mano, es decir, una no excluye a la otra, pero tiene que ver con obtener una indemnización por el daño causado. Vos publicaste mi imagen, ¿no? Donde estoy yo con mi foto, sin mi consentimiento, me has provocado un daño, entonces yo voy a buscar una indemnización económica de ese daño causado. ¿Bien? Entonces ahí se encuentran básicamente en general para todos los derechos personalísimos estos dos medios de protección. Bueno, y ahí hay una enumeración que tiene que ver con el articulado, ¿no? Está regulado el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, de alguna manera el derecho a la integridad física cuando determina ciertas prácticas, ciertas conductas que pudieron formar parte de un contrato, en el artículo 54, cuando habla de actos peligrosos, y dice, no es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, ¿no? Bueno, excepto que correspondan a su actividad habitual, si se trata de un deporte, y siempre que se adopten las medidas de prevención. Este artículo busca, más allá de lo que una persona haya pactado, ¿no? Busca proteger el derecho a la integridad física de una persona que tiene tanto un aspecto, digamos, un elemento negativo y un elemento positivo, en el sentido negativo de
tengo derecho a que nadie afecte mi integridad física, un elemento positivo en el sentido de que si alguien afectó mi integridad física, tengo derecho a una reparación plena de esa afectación, digamos, ¿no? Entonces la cuestión de el derecho a la integridad física también importa o tiene varias otras manifestaciones que habrá que verlas a lo largo del código. Por ejemplo, derecho a la disposición sobre el propio cuerpo, que está en el 56, el consentimiento informado, que está en el 59, las directivas anticipadas, que están en el 60. Luego, acá está mal esta enumeración. Bueno, acá debería venir el 4 y el 5, ¿no? El derecho a disponer del cadáver, que está en el 61, y el derecho a la identidad. Ahora solamente lo mencionamos, lo enumeramos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es ver dos de estos, de esta enumeración, vamos a ver los dos primeros, el derecho a la intimidad y el derecho a la imagen, que es para lo que nos va a alcanzar el tiempo. A ver, comenzamos con el derecho a la intimidad. Si me dejan tomar un respiro, que me apagó la garganta. En materia de el derecho a la intimidad, o también llamado, según otros autores, mejor llamado el derecho a la privacidad, ¿por qué esta distinción, no? Se pueden presentar como sinónimos, derecho a la intimidad o derecho a la privacidad, pero en general la doctrina y la jurisprudencia tienen entendido que la privacidad de una persona no solamente se da en el ámbito de su intimidad, ¿no? Es decir, hay aspectos de la privacidad de una persona que, que pueden estar fuera de su casa, digamos, ¿no? Y sobre la cual tiene una esfera de protección. Ahora vamos a ver alguna enumeración sobre los ámbitos que comprenden, digamos, esa intimidad, pero básicamente podemos decir que tanto derecho a la intimidad como derecho a la privacidad se utilizan como sinónimos y que hay algunos autores que prefieren denominarlo derecho a la privacidad, ¿no? Está en el artículo 52, es un derecho que tiene protección constitucional, ¿no? Recuerden el artículo 19 de la Constitución Nacional, uno de los, digamos, de los artículos más bonitos, más poéticos, digamos, ¿no? Más poéticos que tiene la Constitución, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan. Ese artículo, el artículo 19, también llamado zona de reserva de las personas, ¿no? En donde están exentas de la autoridad de los magistrados, nadie se puede meter en esa zona de reserva, ni el Estado, ni el vecino, ni nadie. Es la zona de reserva o derecho a la privacidad de una persona, también llamado, lo van a encontrar en otros de otra forma, como el derecho a la autonomía de una persona, porque es justamente un ámbito de autonomía y un ámbito reservado de la vida, una zona nuclear de la persona, de la personalidad, ¿sí? Que otorga la facultad de excluir a terceros de intromisiones. ¿Bien? Eso es lo que se protege en este derecho personalísimo que se llama de la intimidad o familiar. Y que, como yo decía recién, tiene la particularidad de que es autoconfigurada, y sobre todo en estos tiempos en donde, nada, digamos, andamos todo el día con un celular en la mano,
estamos todo el tiempo sacándonos fotos y publicándola en las redes sociales, ¿no? Y en donde entonces el límite de esa zona de reserva se va corriendo, porque yo mismo, dentro del principio de disponibilidad de los derechos personalísimos, voy admitiendo ese corrimiento de los límites, ¿no? Es como que yo mismo voy dando aperturas a zonas que son de mi propia intimidad y de mi propia privacidad. De cualquier manera, el consentimiento en materia de derechos personalísimos tiene que ser expreso, y con lo cual por más que yo sea una persona pública y por más que yo sea una persona dada a abrir las puertas de mi privacidad, eso no significa que dar, digamos, una especie de vía libre para que todos hagan una invasión de mi intimidad y de mi privacidad, generándome daños o injuriándome, ¿se entiende esto? Es decir, si bien es autoconfigurada en el sentido de que yo, sobre todo a través básicamente de Internet y de las redes sociales, voy abriendo las puertas a mi zona de reserva, tampoco eso da derecho a entrometerse arbitrariamente, como dice el artículo 52 de la del Código Civil y Comercial de la Nación. Y otro artículo que es el 1770, no me acordaba el número, acá está, ya lo vamos a mencionar, que es el de la protección a la privacidad de la persona. ¿Se entiende esto? Bien, si bien yo abro la puerta con las redes sociales, bien, y de alguna manera se corren los límites, porque los límites se corren, y yo tengo que tener cierta conciencia de eso, tampoco eso da derecho a que haya una intromisión arbitraria en ciertos aspectos, qué sé yo, de mi religión o de mi condición sexual, etcétera, y que dé riendas sueltas a otra cosa que también ocurre en las redes sociales, que tiene que ver con las injurias y los ataques personales. Bueno, acá hay una enumeración, ¿no?, de los ámbitos tutelados, ¿no? En primer lugar, implica esta intimidad, esta privacidad, una reserva de los actos de la vida privada. Bueno, ¿cuáles son los actos de la vida privada de una persona? Cuestiones de su salud, ¿no? Recién mencionábamos el caso de la nata, el embarazo de una persona, relaciones afectivas, ¿no? La relación con el cónyuge, con una pareja, con un novio, con un conviviente, los sentimientos religiosos de una persona. Estos son actos de la vida privada y sobre la cual funcionan en principio dentro de esta zona de reserva en la cual nadie puede estar entrometiéndose arbitrariamente, ¿no? El secreto de la correspondencia y los papeles privados, esto está en la Constitución Nacional, también lo van a ver con el doctor Camada seguramente, que se extiende a todo tipo de comunicaciones de todo tipo, es decir, la comunicación de correos electrónicos que yo mantengo con un amigo por el trabajo o por lo que fuera, forman parte de mi zona de reserva, de mi zona de privacidad. Para que alguien pueda entrometerse, por ejemplo, para que el Estado pueda entrometerse, tendrá que tener una orden judicial, eso es otra cosa, pero forma parte de mi derecho a la privacidad. Bueno, la privacidad del domicilio, el derecho a la imagen, ¿no? A mi imagen, que en realidad, como vamos a ver ahora cuando tratemos el tema del derecho a la imagen, se ha como independizado, autonomizado de la cuestión de la intimidad y de la privacidad. Porque es posible encontrar ahora una afectación al derecho a la imagen de una persona, aunque no esté afectado el derecho a la privacidad. ¿Por qué? Porque como la regla general, ya la vamos a ver, la regla general para que alguien capte
por ejemplo, a través de una fotografía, una imagen mía, la regla general es que yo tengo que prestar el consentimiento de eso. Si eso sucede, yo voy a tener las acciones de protección, ¿no? Acción de prevención, acción de reparación, aunque no esté afectado el derecho a la intimidad, ¿no? Pero esto ya lo vamos a comentar cuando veamos el derecho a la imagen. Pero de alguna manera el derecho a la imagen nace, sí, puede ser comprendido dentro de lo que es el derecho a la intimidad. El derecho al secreto profesional, ¿no? Es decir, si yo voy a hacer terapia y hablo con mi terapeuta de todos los rollos habido y por haber que tengo en mi vida, tengo derecho a que eso forma parte, aunque se lo haya contado a él, tengo derecho a que eso forma parte de mi zona de reserva, de protección, ¿sí? Nadie puede entrometerse ahí, y lo mismo sucede con cualquier otro profesional como un médico o un abogado, ¿no? Eh, Lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad también está en otro artículo del Código, que es el 1770, que comienza de esta manera: el que arbitrariamente se entromete en la vida ajena, y ahí comienza una enumeración que no es taxativa, ¿no? Porque dice, y bueno, publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres, en sus sentimientos, o lo perturba de cualquier modo en su intimidad. Ahí está la expresión general en donde pueden entrar distintos tipos de conductas. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es la prevención y la reparación del daño. Es decir, es lo que dice el artículo: debe ser obligado a cesar en tales actividades. Esto es un mandato preventivo, es decir, el juez ordena inmediatamente una obligación de no hacer. Usted, a partir de la fecha, se debe abstener de andar haciendo comentarios sobre la condición sexual de Juanito, bajo apercibimiento de tal cosa. Esto es una medida preventiva para no agravar el daño. Vamos a suponer que ya anduvo hablando tonteras. Bueno, para no seguir agravando el daño, se dicta un mandato preventivo. Y a pagar una indemnización, esto es reparación del daño, que deberá fijar el juez de acuerdo a las circunstancias. Bueno, además agrega el 1770 que a pedido del agraviado puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar si esta medida es procedente para una adecuada reparación. Esto forma parte también de la reparación, que no es solamente económica, sino también de desagravio, ¿no? Que puede ser contemplada por el juez al momento de dictar la sentencia. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Vamos en orden? Bueno, acá llegó un caso paradigmático, de esto que en argumentación jurídica se suelen llamar casos difíciles, cuando hay problemas, digamos, interpretativos, o, como sucede acá, una situación de lo que se conoce como antinomia, cuando hay un choque de normas jurídicas. Cuando ese choque de normas jurídicas es de dos reglas, bueno, se lo soluciona de determinadas maneras que no viene al caso hablar acá, digamos, ¿no? Pero ley general ley especial derrota a ley general, ¿sí? Ley posterior deroga ley anterior, etc. Hay distintos criterios para resolver choques de reglas jurídicas. Ahora, ¿qué pasa cuando el choque es entre principios jurídicos? Entre principios jurídicos, ¿qué es lo que sucedió en el caso Ponseti de Balbín? El caso Ponseti de Balbín
es una situación donde donde un reconocido dirigente radical llamado, creo que se llamaba Ricardo, si no me equivoco, por ahí me pueden corregir, Ricardo Balbín, este, eh, fue fotografiado, ¿sí? Fue fotografiado en la sala de terapia intensiva por la revista Gente en el año el fallo de la Corte del año 84, pero bueno, un par de años antes sucedió el hecho, y se publicó en la tapa de la revista Gente con la foto de Balbín agonizando, ¿no? Y con la leyenda Balbín agoniza. ¿Bien? Esto dio lugar a un juicio, básicamente entre los herederos de Balbín y la revista Gente, en donde la revista Gente se defendió, ¿sí? Se defendió diciendo que básicamente que estaba en juego la libertad de prensa, ¿sí? Estaba en juego la libertad de prensa, que es un principio, es un derecho amparado en un principio constitucional, que Balbín era una personalidad pública y que había interés general de la sociedad en conocer el estado de Balbín. ¿Bien? Porque Balbín era un reconocido dirigente político argentino. ¿Bien? Entonces estaba en juego este principio constitucional frente a básicamente el derecho a la intimidad y a la vida, a la vida privada, ¿sí? A la privacidad de Balbín. Y justamente esto es lo que dijo la Corte Suprema, entre otras muchas cosas, en el caso Balbín, que aunque se trate de una personalidad pública, ¿sí? Hay una zona de reserva en donde están la salud de una persona, los sentimientos, las costumbres, distintos aspectos de la vida esencial de una persona que están dentro de la zona de reserva, y cualquier intromisión en esa vida implica una afectación a la dignidad de la persona humana. Por más que se trate de una personalidad pública, ese derecho a la privacidad debe ser protegido cuando hay un uso irregular o un ejercicio irregular, esto es arbitrario, ¿no? Una intromisión absolutamente arbitraria en esa esfera de privacidad de la persona, y por lo tanto, en ese choque de principios constitucionales entre el derecho a la privacidad, artículo 19 de la Constitución, ¿no? Las acciones privadas de los hombres versus la libertad de prensa, ¿no? También principio constitucional. En este caso concreto, en virtud de las circunstancias, se consideró que hubo un ejercicio irregular del derecho de la libertad de prensa y un avance arbitrario por sobre la privacidad de la persona, y efectivamente se condenó a la revista Gente a reparar los daños y perjuicios ocasionados, ¿no? Es un caso concreto en donde la Corte desarrolló el concepto del derecho a la privacidad, y es un caso en donde termina de alguna manera triunfando, en este caso concreto, el derecho a la privacidad versus la libertad de prensa. Bien. Bueno, es un caso muy emblemático que seguramente por ahí también lo van a ver en otras ramas del derecho, en derecho constitucional. Es muy probable que lo vean, si es que no lo han visto ya. Bueno, el último, rápido porque se nos va el tiempo. Derecho a la imagen. Esto está en el artículo 53 del Código Civil y Comercial.
y tiene que ver con un derecho personalísimo que de alguna manera, digamos, nació de adentro del derecho a la intimidad o a la privacidad y de alguna manera se autonomizó. ¿Mm? Se autonomizó. ¿Qué significa esto? Ya lo vamos a ver con un ejemplo concreto de un caso judicial en donde se puso énfasis en esta idea de la autonomía del derecho a la imagen. Comencemos por esto. ¿Cuál es la regla que establece el Código Civil en materia de derecho a la imagen? Esto es una regla muy sencilla que sostiene que para captar o reproducir la imagen o la voz, ¿m? Cuando hablamos de derecho a la imagen, vamos a ver que también se extiende a la voz de una persona, ¿eh? Con lo cual cualquier contenido, no solo visual, sino audio, ¿eh? O audiovisual, está protegido dentro de este concepto del derecho del derecho a la imagen. Entonces, para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento. ¿Bien? La regla general es que yo tengo que, si vos venís con, es todo un tema esto, ¿no? En un lugar, en un momento de nuestra historia en donde, qué sé yo, por ejemplo, en una escuela en donde hay 1.500 alumnos, hay 1.500 fotógrafos y 1.500 camarógrafos, ¿no? Porque todos andan con su celular sacando fotos. Bueno, ¿qué dice el ordenamiento jurídico? Que para sacarle foto a una persona o para circular y reproducir la imagen de una persona, ¿sí? No solo foto, la imagen, inclusive se ha dicho que las caricaturas, ¿sí? Estas, por ejemplo, que saca el Tribuno, vieron que está haciendo caricaturas con inteligencia artificial, bueno, eso también entra dentro del concepto de imagen. La imagen o la voz de una persona, para poder captarla y reproducirla, es necesario su consentimiento. Yo tengo que prestar mi consentimiento para que esa captación y reproducción de la imagen o de la voz sea lícita, sea legítima. Y si yo no presto consentimiento, voy a tener a mi disposición las acciones de protección, tanto la de prevención como la de reparación del daño. ¿Bien? Aunque no me hayan lesionado en otro aspecto de mis derechos personalísimos, aunque la captación y la reproducción de la imagen no haya dañado mi intimidad o no haya dañado mi honor, por ejemplo, ¿no? Por el solo hecho de circular o de captar la imagen sin mi consentimiento, la regla general es que eso está protegido, digamos, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son las excepciones a esta regla general. Pero esto del derecho personalísimo autónomo es lo que acabo de decir, se aplica no solo a la imagen, sino también a la voz, y la antijuridicidad, es decir, lo contrario a derecho, esto significa antijuridicidad, lo contrario a derecho es la acción de captar y la acción de reproducir sin el consentimiento de la persona, ¿no? Voy, le saco foto y ya estoy en un comportamiento antijurídico. Esto está bueno entenderlo, ¿no? Porque estamos en una época donde todo el mundo saca foto y todo el mundo graba. Estamos plagados de conductas antijurídicas. Y recuerden algo, ¿no? Y podemos volver a la unidad número 1. ¿Qué dice el artículo 1 del Código Civil y Comercial respecto a las costumbres contra leyes? A ver, vayan pensando y poniendo en el chat, ¿no? Es decir, a propósito de esto que digo yo, de que estamos en una época donde todo el mundo saca foto, todo el mundo graba sin pedirle permiso a nadie.
el hecho de que sea una costumbre, ¿no? Contra Legend, hace que pierda la antijuridicidad. Esa sería la pregunta, digamos. ¿Qué dice el artículo 1 del código? ¿El derecho a la imagen puede ser aplicado en caso de video o fotos creados por inteligencia? Sí, buena pregunta, y sí, la respuesta es sí, porque así como se aplica a las caricaturas, también se puede aplicar a las creaciones por inteligencia artificial. Bien, perfecto, tan afilados, ahí están con el código en la mano, están buscando. Perfecto. El hecho de que haya costumbres contra leyes no les quita la antijuridicidad. No, no pueden ser admitidas. Es decir, yo no me puedo amparar, no es que todo el mundo saca foto y nadie pide permiso, no me puedo amparar en esa costumbre. Esa costumbre es contraria a la ley, ¿sí? Contraria, si se quiere ser más específico, contraria al artículo 53 del Código Civil y Comercial. Bueno, luego el artículo tiene una serie de excepciones, básicamente 3 excepciones, que básicamente tiene que ver con cuestiones donde está en juego un interés público, un interés general en la captación y difusión de las imágenes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo no sería necesario? Esta sería el punto. ¿Cuándo no sería necesario el consentimiento de una persona? Cuando la captación y la reproducción de una imagen sería lícita, aun cuando yo no le pedí permiso para filmar o para grabar o para sacar una foto o para etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas son las 3 excepciones: que la persona participe en actos públicos, ¿no? Por ejemplo, mañana vas a la marcha en favor de la educación pública. ¿Bien? Mañana vas a la marcha de la educación pública y bueno, y el tribuno de Jujuy saca una foto de la marcha en donde, bueno, aparecen, entre otras personas, aparece tu rostro. Bueno, esto sí estaría dentro de lo permitido porque la persona está participando de un acto que es público, ¿sí? Cuando existe un interés científico, cultural o educacional prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. Esto puede entenderse, por ejemplo, con cuestiones médicas, ¿no? Es decir, con alguna enfermedad en donde alguien quiera educar o concientizar y para ello, qué sé yo, tome una foto de una persona con determinados rasgos para concientizar sobre determinada enfermedad, si se quiere. Ahora, hay que tomar las precauciones suficientes para evitar el daño innecesario. ¿Cuál sería, por ejemplo, en ese caso? Bueno, que no, digamos, que no aparezcan los ojos de la persona para no identificarla, ¿no? Porque si no, ¿qué necesidad hay de poner el rostro de la persona o todo el rostro de la persona? Es decir, hay que adoptar ciertas medidas preventivas como para no afectar la dignidad de la persona y su derecho a la imagen. ¿Bien? Que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Esto, bueno, básicamente
es el caso, digamos, la libertad de prensa amparada constitucionalmente, que por eso hace hincapié en el ejercicio regular del derecho de informar. Bien, si yo voy y le saco una foto en terapia intensiva a la personalidad pública, por más que haya un interés general en saber cuál es el estado de salud, ese morbo, si se quiere, estamos ante un ejercicio irregular del derecho de informar porque claramente hay una intromisión a la vida privada de la persona, es decir, estamos yendo más allá del derecho estrictamente de la imagen para entrar en la afectación de otro derecho personalísimo como es el derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, las líneas a veces son muy difíciles de demarcar, hay casos grises que se pueden presentar, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, le puedo mencionar un caso en donde en una especie de cartilla se habían publicado a propósito de una campaña solidaria que se había hecho, y se habían entregado premios, ¿no?, a personas, y en esas cartillas se publicó la imagen, ¿no?, muy frontal, de una niña, como para ilustrar la entrega de los premios, ¿no? Y en donde se puso en cuestión esto, digamos, la entidad, digamos, demandada que hizo esa cartilla con esa imagen de esa niña, en ningún momento, para empezar, fue una publicación sin consentimiento. Sin consentimiento, cuando se trata de menores de edad, hay que tener el consentimiento de su representante legal y además, si tiene edad y grado de madurez suficiente, esto es capacidad progresiva, también del niño, ¿sí? Bueno, ¿cuál era el argumento de la demandada para sostener que no era necesario el consentimiento? En primer lugar, que había sido un acto público, ¿sí? Que había sido un acto público porque había habido una entrega de premios por una campaña solidaria y qué sé yo. Entonces, estaría, digamos, comprendido dentro de lo que es el inciso A de la excepción. Ahora, en segundo lugar, dijo la demandada que no había ninguna lesión a la intimidad de la persona, a la intimidad en este caso del niño. No estaba lesionado su privacidad, porque de hecho justamente estábamos dentro de un acto público y lo que se estaba haciendo simplemente informando la entrega de premios que había hecho la entidad. Sin embargo, el tribunal, cuando condenó a la demandada, hizo esta doble, digamos, disquisición, este doble análisis. Por un lado, sostuvo que el hecho de que no esté lesionado el derecho a la intimidad de esa persona no significa que no prospere la demanda. ¿Por qué? Por esto que acabamos de decir, de que el derecho a la imagen es un derecho autónomo. Entonces, la persona lo único que tiene que probar, acreditar, es que se captó y se circuló una imagen suya sin su consentimiento. Y el otro tendrá que demostrar que está amparado en alguna de las excepciones previstas por la ley. Y ahí vamos al segundo argumento, la cuestión de los actos públicos. Y acá, quizás también por el hecho de que se trataba de un niño, de una niña, y se captó la imagen de la niña de una manera como muy enfática, ¿sí? Sostuvo que aunque fuera un acto público, la fotografía que se circuló, la imagen que se circuló, no, no reflejaba el acto público, la había tomado a la niña, digamos, ¿no? La foto de la imagen de la niña no es el acto público, ¿se entiende? Entonces,
hay que tener cuidado con esto porque el derecho, esto creo que ya se los dije en algún momento, el derecho no es matemática, ¿sí? No es 1 más 1 es igual a 2. Cuando uno tiene la norma jurídica y después viene el caso, se encuentra con que hay particularidades que pueden generar ciertas dificultades y ciertas dudas. Estos son los llamados casos difíciles, dudas interpretativas. No, acá el tribunal dijo, esto está bien, era un acto público, pero el acto público era la campaña solidaria, no la nena que la pusiste en primer plano y le sacaste una foto, ¿sí? Con fines quizás publicitarios. Entonces, cuidado con eso porque hay que entender también cómo se publica la imagen, en qué contexto, cómo es utilizada, y una serie de matices que hay que tener en cuenta a la hora de entender el funcionamiento de estas normas. Bueno, y acá termina el artículo. Esto simplemente alude a qué ocurre con las imágenes de las personas fallecidas. El consentimiento ahí lo tienen que prestar sus herederos. O, bueno, la persona que haya designado el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, ¿no? O sea, todos los herederos son los hijos y entre todos ellos hay desacuerdo, bueno, el juez resolverá de acuerdo a lo que mejor considere según los segundos argumentos de cada parte, ¿no? Ahora, pasado 20 años desde la muerte de una persona, la reproducción no ofensiva es libre. Es libre. O sea que a partir de ahora podemos circular sin ningún problema la imagen de Jorge Luis Borges. Bueno, esto sería todo. Creo que estamos, salvo que haya alguna pregunta. Una peregrinación, un recital. Bueno. Bueno, no, lo acabo de decir, no es presencial. El examen es presencial. Así que hay que estar allá el sábado a las 8 de la mañana. ¿Bien? Creo que esto sería todo. Nos estamos viendo el sábado. No voy a adelantar nada más del parcial. Vayan estudiado y vayan con seguridad, con confianza, y todo. Está todo dentro de lo que hemos hablado, así que no se pongan mal, y además hay oportunidad y tienen 2 semanas para estudiar para un recuperatorio a los que les vaya mal. Nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Acuérdense que las comisiones tienen distintos horarios. Mañana no nos vemos porque mañana no hay actividad, hay una marcha y la universidad no va a tener actividad. Nos vemos el sábado.